Para hablar de Martí, para seguir buscando el equilibrio del mundo, se han reunido en La Habana miles de intelectuales, jóvenes, escritores, pensadores, luchadores sociales de diversas partes del mundo. Y hoy nuestra mesa redonda se da el lujo, el placer de tener aquí con nosotros en esta mesa redonda internacional a 4 de esos reconocidos intelectuales que han venido hasta La Habana para encontrarse también con la savia martiana y con el debate que desde Cuba se está convocando al mundo. Tengo el placer que me esté acompañando esta tarde-noche acá en nuestra mesa redonda el Premio Nobel de la Paz y luchador por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel de Argentina, el profesor universitario, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más lúcidos pensadores de nuestro continente, Premio Internacional José Martí, Pablo González Casanova. También me acompaña Atilio Borón, sociólogo, politólogo, amigo de hace mucho tiempo y galardonado también con el Premio Internacional José Martí. Y esta tarde, pues de manera especial está con nosotros el recién galardonado con el Premio Internacional José Martí de la UNESCO, Frei Beto, gran amigo de Cuba, varias veces con nosotros acá en la mesa redonda, escritor, intelectual brasileño y una de las voces más prominentes también de nuestro continente. Con ellos 4 estaremos hablando de los problemas globales del mundo, de la realidad de América Latina, de Cuba, de las batallas que tenemos por delante en el campo de las ideas y en el campo social y en definitiva hablar de ese equilibrio del mundo que todos intentamos buscar. Les propongo que nos acompañen durante esta próxima hora y media de nuestro programa. Y antes de entrar al debate con nuestros invitados de esta tarde, les propongo, como es habitual, comenzar nuestro programa con la sección La Noticia del Día. Hoy lo que está dominando los principales titulares en el ámbito internacional es el reciente ataque de aviones israelíes contra territorio sirio. Las reacciones internacionales también están en estos reportes de las televisoras del mundo. Aviones del régimen de Tel Aviv han atacado a Siria, violaron su espacio aéreo y después descargaron misiles sobre un centro de investigación científica, asesinando a 2 personas. Esto lo ha denunciado el ejército de Siria a través de la televisión de ese país. El ataque se produjo al amanecer del miércoles en la región de Yomray, cerca de la capital Damasco. Según los testigos, 6 misiles impactaron el centro de investigación. Las autoridades del régimen israelí se han rehusado a hacer comentarios sobre el ataque aéreo. Por otro lado, la Cancillería de Rusia, al mostrar su profunda preocupación sobre lo ocurrido, ha afirmado que es inaceptable porque significa que ha habido disparos sin justificación hacia un Estado soberano, lo cual viola agresivamente la Carta de la ONU. Informó que Moscú tomará medidas de urgencia para aclarar la situación. Claro, esto no es nada nuevo para Israel, que siempre está violando los derechos de los árabes, en particular cuando el objetivo es Siria. En mi opinión, debe haber una respuesta, además de la relación entre los grupos armados e Israel. Todo esto es una confabulación contra Siria. Está claro que existe un vínculo entre los grupos terroristas e Israel. Es toda una confabulación desde afuera, de Estados Unidos. Es acto cobarde de su parte, porque los grupos armados han intentado destruir, pero han fracasado. Por eso Israel ataca ahora, lo que demuestra que hay una cooperación y coordinación entre ellos. Es por el beneficio de Israel, en primer grado, y los terroristas no son más que herramientas. La crisis, el complot y la supuesta revolución son de fabricación israelí. Con toda sencillez han caído las máscaras. Tenemos confianza en nuestra dirigencia, pero no sé si este es el momento adecuado para responder. Pero al final debe haber una respuesta. Bueno, así estaba reflejando las televisoras internacionales, Hispan TV en este caso y Telesur, esta noticia que ha conmocionado el mundo político internacional en las últimas horas. De hecho, el diario norteamericano The New York Times estaba revelando en el día de hoy que Israel había notificado a Estados Unidos que planeaba ataques aéreos contra Siria. The New York Times, basado en informaciones de funcionarios estadounidenses, pues estaba revelando esta información y recordando que se trata del primer bombardeo
de Tel Aviv contra objetivos en territorio sirio desde el año 2007. Por su parte, también las agencias internacionales se han hecho eco del rechazo tanto de Rusia como de China a este acto del gobierno israelí, y la Liga Árabe ha condenado hoy el ataque lanzado por esos aviones israelíes contra un centro de investigación militar ruso, según estaba señalando en sus declaraciones el secretario general de la Liga Árabe, Navid El Arabi, quien consideró que el ataque constituye una violación clara de la soberanía de un Estado árabe y contradice la Carta de la ONU. Nuestra noticia del día, como ya comenzamos la mesa redonda, y puede ser una buena motivación para hablar en este primer momento con nuestros invitados. Bueno, así aspiraba Martí a que el mundo fuera ese templo hermoso donde cupieran en paz todos los hombres de la tierra, pero el mundo está bastante lejos de esa realidad, y me gustaría pues comenzar hablando precisamente con Pablo González Casanova a partir de esta noticia como la que nos encontramos todos los días. Ahora es Siria, antes fue Irak, lo fue anteriormente Afganistán. La paz o la guerra sigue siendo la gran disyuntiva a la que se enfrenta la humanidad, quizás con el peligro mayor, Pablo, en este caso de que estamos hablando de un mundo ya lleno de armas nucleares. ¿Cómo ve usted la perspectiva de este mundo, esa dicotomía de este mundo entre la guerra y la paz? No sé, creo que más que pensar en términos de una dicotomía, tenemos que pensar en términos de una combinación. Tolstói, si volviera a escribir su obra maestra, no enfrentaría la guerra a la paz. Ahora, la paz es parte de la guerra y la guerra es parte de la paz. Y no es un decir esto. Se trata de una guerra a la que llaman los expertos militares del Pentágono guerra de amplio espectro, y comprende todos los terrenos, el terreno de la cultura, de las ideologías, del pensamiento, el terreno político, el terreno educativo, el terreno de la información, me refiero a la pública y la privada, el terreno económico, desde luego, financiero, ecológico, etc. Y es una guerra en que de una manera también combinada se resuelven los problemas de la crisis y de los negocios que se hacen con la crisis y de los negocios que se hacen con la guerra. Si nosotros observamos la fuerza que tiene el lobby de las corporaciones militares en el conjunto del Estado y de la economía de Estados Unidos, nos damos cuenta que en gran medida la economía está dependiendo de las actividades militares, de las inversiones militares, y que ese lobby no representa sino la expresión de una fuerza que se da en todos los terrenos de un sistema o de un modo de dominación y acumulación en plena crisis y sobre el que está prohibido hablar. Y tan prohibido está hablar, no me querría extender demasiado, pero tan prohibido está hablar que tenemos que acordarnos de ese equivalente al Watergate que le llamaron el Climate Gate,
en que acusaron a un grupo de investigadores científicos de una universidad inglesa de haber manipulado los datos que los habían llevado poco antes de una reunión internacional en que se iba a tratar el problema del cambio climático. Los habían llevado a comprobar que se trataba de un problema creado por el ser humano, antropógeno le llamaron. La sola mención de que podía ser el ser humano quien estaba alterando el clima y las posibilidades de vida en la Tierra hizo que armaran toda una ficción de las muchas que son parte de la guerra y del teatro de la guerra, del teatro digital de la guerra, y acusaron al equipo de haber hecho unas falsificaciones de delincuentes. Para no extenderme demasiado, fueron muchos los grupos científicos, ingleses, norteamericanos, muchas las revistas como Nature, Scientific American, etcétera, que coincidieron en decir que eso no era cierto. Y yo creo que lo que necesitamos al hablar de la guerra y la paz hoy es, en primer lugar, buscar la verdad, porque la guerra de las mentiras y de los engaños ha llegado a un nivel realmente sin precedente en la historia de la humanidad. La tecnología de la mentira es increíble. Y si se habla de la sociedad del conocimiento, debemos hablar también de la sociedad del desconocimiento. La verdad siempre se dice que es la primera víctima de cualquier guerra, pero usted ha hablado de un elemento que me parece fundamental, que es el tema también de cómo el hombre está enfrentando cada vez peligros que van más allá de la guerra. El peligro ambiental sigue siendo también una de las grandes preocupaciones. Pérez Esquivel, y usted, que ha sido un luchador por los derechos humanos durante mucho tiempo, lo fue primero de su pueblo, hoy por los derechos de todo el mundo. Creo que el ser humano está hoy en un peligro mayor que nunca de perder su principal derecho humano, que es el de la vida. ¿Cómo hoy concebir estas crisis, el enfrentamiento a estas crisis en diferentes ámbitos que está enfrentando la humanidad? Creo que cuando hablamos de los derechos humanos son integrales, no solo de la persona, de los pueblos, de las mismas sociedades y de la humanidad. Hoy está amenazada su existencia. Hay una devastación permanente de los recursos naturales, los bienes naturales, el caso del agua, por ejemplo, el aumento de la desertificación, la deforestación, pero también las condiciones de vida, la contaminación de mares, de ríos. Creo que hoy es importante comenzar a revertir todo esto, a recuperar. Estos días estuvimos hablando muchísimo sobre el equilibrio de la humanidad, el equilibrio del mundo, es cómo podemos recomponer la relación del ser humano con la naturaleza. Pero también hay otras amenazas enormes, que es el hambre, la pobreza, la marginalidad y los arsenales nucleares, ¿no? Estos que se están extendiendo y que eso sigue como una espada de Damocles sobre toda la humanidad. Y esto no se puede decir únicamente va a afectar a los sectores más pobres, hoy va a afectar a todos por igual. Creo que estamos frente a una situación que es necesario revisarlo, ver y encarar. Por ejemplo, sería muy importante tener en cuenta lo que debe ser la democratización de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Un objetivo largamente acariciado y que todavía no ha avanzado en ese camino. Cuando se fundan las Naciones Unidas eran 57 estados, hoy son 193 estados y sigue la misma estructura de dominación de ese entonces, con 5 grandes potencias que dominan al mundo, ¿no? El caso que recién pasaron, el caso de Israel, no tiene sanciones en las Naciones Unidas por el veto de los Estados Unidos. Entonces, esto genera una impunidad jurídica internacional que pone en riesgo
y que actúan en forma indiscriminada de acuerdo a sus conveniencias y no de la vida de los pueblos. Y creo que podríamos recorrer lo que pasa en África, en América Latina, en Asia, en los mismos países industrializados, ¿no? Las serias amenazas que hoy tienen de poder desarrollarse en plenitud los pueblos. Hace poco leía algo de Mumford que habla de la formación de las ciudades y dice que las primeras ciudades fueron la necrópolis, eran el lugar de los muertos, que después se fueron congregando alrededor de eso, porque las poblaciones tenían otro carácter que esta concentración. Hay estudios sociológicos que determinan que nos falta mucho. En el año 2020, 2025, el 85% de la población mundial se va a concentrar en las grandes ciudades y fundamentalmente en las periferias, que están aumentando. Hoy lo vemos esto. Es algo impresionante lo que está pasando en ciudades de América Latina y de otras partes del mundo, en el Asia. Y lo otro tremendo es el control de los alimentos, ¿no? La pérdida de la soberanía alimentaria, esto que estamos reclamando. Cuando uno comienza a ver las estadísticas, los informes que hay sobre la situación hoy tecnológicamente, científicamente, pero no existe la voluntad política de superar el hambre del mundo. En ese trasfondo de todas estas crisis hay personas que piensan, Fray Beto, que por detrás de todas estas crisis, por detrás de todas estas manifestaciones de crisis que está viviendo hoy el ser humano, está en primer lugar la crisis de la ética y de los valores humanos. Están en el trasfondo de todo esto que estamos viviendo. ¿Piensa así, Fray Beto, sobre ello? Sim, é verdade, porque durante ciclos e ciclos a ética, a moral derivava das religiões. Então, a gente tinha, por exemplo, o sentimento ou a consciência do pecado, da transgressão e da culpabilidade. Ocorre que hoje estamos em um mundo desacralizado, como dijo Max Weber, um mundo desencantado. E a gente, sobretudo os jovens hoje, não tem muita preocupação com a coisa do pecado, né? Eu, ao menos, não conosco muitos jovens em Brasil que estejam preocupados com isso de pecado. Então, nós vivimos hoje um vazio ético, em geral, em todo o mundo. Porque, por exemplo, quando deparo com o índice de que Rússia é um dos países mais corruptos do mundo, a ponto de enfermeiros, médicos levar para casa aparatos hospitalares, por exemplo, né? Eu me pergunto, e os 70 anos de socialismo? Que ha significado em las semillas deste homem e mulher novos que nós outros tanto hemos sonhado? Então, aí me recordo de Sócrates, porque Sócrates é que teve a intuição de que de Olimpo grego não podia sacar nenhuma orientação ética ou moral, porque aí era uma Las Vegas completa do ponto de vista não somente de corrupção, mas de parricídio, matricídio e todo. E foi buscar em la razão, e foi sua heresia. Pero aí está o caminho. Temos que buscar uma ética, hoje, não necessariamente baseada em las religiões. Eu sigo pensando que as religiões são, sim, mananciales, apesar de toda a falta de ética que há também ao interior de nossas igrejas. Aí está na Igreja Católica o caso de pedofilia e todo. Mas se há desarrollado o quê? São instituições, em geral, tanto em Ocidente, as tradições cristianas, como, por exemplo, em Oriente, o budismo, que é uma filosofia, não é uma religião, de matiz religioso, ou o confucionismo em China, instituições produtoras de sentido. E quando uno tem um projeto, um sentido da vida, aí há alguma ética. E o problema, por exemplo,
os partidos políticos hoje não são produtores de sentido. São produtores de uma mobilização para alcançar ou manter o poder. A qualquer custo. A qualquer custo. E o mercado é a principal coisa que existe no mundo contra a ética. Por quê? Porque a ética e o mercado são antagônicos. O mercado não quer criar cidadãos, quer criar consumistas. E para criar o consumismo, tu não tem que estar preocupado com valores subjetivos, tem que estar preocupado com valores, entre comillas, objetivos. Ou seja, se tenho este coche, se tenho esta casa, se tenho esta tarjeta de crédito, vou ser feliz. Isso vai agregar valor a minha persona. Agora, porque se eu chego em tu casa a pé, eu tenho valor Z. Se chego em tu casa em último modelo de Mercedes-Benz, eu tenho valor A. Ou seja, eu sou a mesma persona, mas a mercancia que me reveste é que determina tus olhos, é o valor que tenho. Mira, a coisa funciona assim. Então, eu digo o seguinte, estamos vivendo um vazio ético por falta de instituições ou movimentos produtores de sentido. Porque eu penso em um homem que é totalmente antimercado, pero utilizado em Ocidente não como antimercado, mas sim como patrono da ecologia. Hablo de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, é verdade, é um homem, né, da natureza, ecologia, pero muito mais um homem que tinha um padre que foi pioneiro do capitalismo na manufatura e, por la primeira vez, produz pobreza em função de um sistema produtivo e não por la guerra, por la peste. E ele rechaça, quando ele quita a roupa em la Praça de Assis, está dizendo, eu não aceito este terrido que é fruto da explotação que meu padre hace a obreiros, que eram antigos artesanos, agora sem nenhum meio de produção e que tinham que alquilar ou vender sua mão de obra. Então, Francisco tem esse caráter de questionar o sistema, pero nadie le llama a atenção para isso. Então, nós temos que buscar outra produção de sentido. E para mim, Randy, é o sintoma mais forte de que, sobretudo os jovens, estão em búsqueda ansiosa de um sentido, é o fenômeno da droga. Vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa que pode impactar muita gente, mas estou convencido. Todo drogadito é um místico em potencial. Todo drogadito é uma pessoa que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Ocorre que entrou pela porta do absurdo e não pela porta do absoluto. Tu pode dar a um drogadito uma casa, um palácio, muito dinheiro. Ele vai transformar isso em compra de droga, porque está em búsqueda de um sentido, uma nova consciência, uma alteração de seu estado, um êxtase. E isto vem solamente de instituições produtoras de sentido, seja das religiões, seja, por exemplo, o movimento 26 de julho, seja quando tu está em uma luta, uma bandeira, idealismo, altruísmo, aí sim, é isso que necessitamos hoje. Como fazer de nossas instituições produtoras de sentido? Ese es uno de los grandes dilemas del mundo de hoy, pero en un mundo en el que hay centros de poder y el poder imperial cada vez más en crisis, pues busca también sus maneras de sostenerse. ¿Cree Atilio Borón, y habló un poco de eso acá en el evento de La Habana, cree que el poder imperial, que los grandes centros de poder están conscientes de la gravedad de la crisis que está viviendo hoy el planeta? ¿Hay una reacción de esos centros de poder a enfrentar esas crisis o a mantener el status quo? Bueno, ellos son conscientes de la crisis, ¿verdad? Pero están dispuestos a mantener el status quo a cualquier precio. El hecho de que la política exterior de los Estados Unidos se haya militarizado a un grado extremo, ¿verdad? Cuando digo esto quiero decir que las estrategias de carácter militar predominan sobre las estrategias diplomáticas. Hace 20 años, 15 años, ¿verdad? Digamos fines del siglo pasado, la orientación de la política exterior americana la fijaba el Departamento de Estado. Luego, de alguna manera, el Pentágono veía cómo acompañaba esa política, cómo la reforzaba con
las armas. Hoy en día eso cambió. Digo hoy en día, básicamente después del 11 de septiembre. Es un cambio radical. El número 2 en Estados Unidos, que antes era el Departamento de Estado, el secretario de Estado, ahora el número 3. El número 2, el secretario de Defensa. Ese es el que realmente decide. Y sobre todo decide para la región más importante del mundo, para Estados Unidos, que es América Latina. Este es un tema largo para tratar, pero aceptémoslo así. Esta es la región, ¿no es cierto? Ahora, ellos son muy conscientes de la gravedad, son muy conscientes de su propia decadencia, que es interesante. Claro, no la dicen, pero cuando uno mira los textos, los diagnósticos que hace el Pentágono o que hace el mismo Departamento de Estado, la CIA, ellos hablan de que la situación que Estados Unidos gozó durante más de medio siglo, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se ha evaporado por completo. Y tienen una frase muy, muy decidora, que es que en este momento tenemos, cito textualmente, aliados más débiles, amigos vacilantes y enemigos más poderosos. Aliados más débiles, amigos vacilantes y enemigos más poderosos. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, ellos dicen, tenemos que prepararnos para una guerra durante mucho tiempo. Porque entonces lo único que le queda como poder hegemónico es el ámbito militar. El ámbito militar, y por eso fíjate tú que Estados Unidos, que hace, digamos, 15, 20 años tenía algo así como el 30% del gasto militar mundial, después de la desaparición de la Unión Soviética y después, sobre todo el 11 de septiembre, llega a tener lo que hoy tiene, que es prácticamente el 50% del gasto militar mundial. O sea, Estados Unidos, claro, se ha convertido en una formidable maquinaria guerrera. Formidable maquinaria guerrera. Y en donde además hay que considerar que el gasto militar de Estados Unidos va más allá de lo que es el Departamento de Defensa. ¿No es cierto? Porque a veces se ocultan las cifras. La cifra real está por encima del $1 billón, en español quiere decir de $1 millón de millones de dólares dedicados al gasto militar. Porque ellos son conscientes de esa situación de creciente dificultad que tienen para ordenar el mundo, tal como lo hicieron de una manera prácticamente absoluta después de la Segunda Guerra Mundial, absoluta en un cierto sentido, sobre todo en esta área, y en donde, bueno, la contestación de Cuba a partir del 1 de enero del 59, lo que provocó este fenómeno muy así acendrado de fortalecimiento de las relaciones militares a través de pactos militares, reuniones de la Junta Interamericana de Defensa, toda la parafernalia de instituciones interamericanas destinadas a asegurar el control de esta zona. Y eso se ha reforzado en los últimos años. Hoy en día, el último dato es que tenemos en América Latina y el Caribe 76 bases militares controladas por Estados Unidos en la región. Y esos no son emisarios de paz. Lo de América Latina yo les propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto en nuestro programa y después continuamos hablando aquí de América Latina, de su realidad de hoy y de lo que significa también América Latina frente a los Estados Unidos. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche.
La aspiración de Martí de una América nueva, briosa, de un alba que estuviera llegando en los umbrales de una vida luminosa, como él decía, y que llevara al concierto de las naciones de la América Española, es parte también de las realidades, de los intereses, de los principios de los que se habló acá en La Habana en este evento por el equilibrio del mundo. Adolfo Pérez Esquivel, ¿cómo valora el momento actual que está viviendo nuestra América Latina? Muy esperanzador en muchos sentidos y también muy contradictorios por otro, ¿no? No olvidemos el golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, los conflictos regionales, todavía las tensiones que existen entre muchos países, y por el otro lado hay como una profundización de recuperar el pensamiento propio. La propuesta, Martí lo decía claramente, los pueblos deben unirse para poder, y además saber cuál es su pertenencia, para poder enfrentar los desafíos de su época y de nuestra época. Entonces hay cosas que en un momento nos parecían imposibles. El caso de un reconocimiento a Cuba en el CELAC, que acaba de asumir la presidencia pro tempore, es un hecho muy significativo para todo el continente. El surgimiento de estos emergentes sociales, políticos, culturales, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, va generando otro marco de apoyos regionales, como el caso de Mercosur, el UNASUR. El UNASUR intervino en forma muy decidida en intento de golpe de Estado. El caso, podríamos hablar concretamente de Ecuador. De Ecuador, ¿cómo no? ¿No? Pero, y creo que queda un largo camino para recorrer, pero es esperanzador. El caso de las negociaciones que se están realizando en La Habana, lo reanudaron el día de hoy, ¿no? Entre Colombia y la FARC, ¿no? Con respecto a esto, muchos quedaron sorprendidos cuando dije que yo soy un pesimista esperanzado, ¿no? Con el problema de Colombia, porque conozco el proceso colombiano desde hace muchísimos años. Hemos intervenido en muchas comisiones de investigación y no es solo un problema entre la FARC y el gobierno colombiano. El pueblo no puede ser espectador de todo esto. Y la otra cosa, que no se puede iniciar negociaciones, no se puede avanzar si no se establece la credibilidad de las partes en un alto de fuego, en un control, para evitar esto y generar ese marco de confianza necesaria. Ahora, también en esto es muy esperanzador, porque Cuba abrió sus puertas, los brazos de amistad, de entendimiento, de apoyar, como Venezuela, están también como observadores Chile y Noruega. Entonces, todo esto creo es un paso positivo. Y lo otro, los movimientos sociales. Usted decía en el evento, sí, hablando precisamente de esos movimientos sociales, del momento actual de América Latina, que lo que no se debe es mirar al futuro desconociendo la memoria histórica. Y recuerdo que Obama, en su discurso en Trinidad, en la Cumbre de las Américas, le decía a los mandatarios latinoamericanos: olvidémonos del pasado, lo que viene es el futuro, construyamos un futuro. La memoria histórica, ¿cuánto nos es necesario en este momento actual de América Latina? Es fundamental, porque no hay pueblos sin memoria. Los pueblos que ocultan, porque hay algunos que ocultan memoria, pero los pueblos también que olvidan, son pueblos llamados a desaparecer o a estar sometidos. Pero no hay pueblos sin memoria. Cuando un pueblo pierde la memoria, desaparece como pueblo. Es gente reunida. Para esto necesitan de una identidad, de valores, esto que hablaba Frei Beto recién, de una pertenencia, ¿no? Y uno ve la resistencia, por ejemplo, de los pueblos originarios, que pasaron muchos dominadores, pero ¿por qué sobrevivieron? Por la identidad cultural, por los valores, por su espiritualidad, por su sentido de vida. Entonces es fundamental esto. Claro, a los poderosos no les conviene recordar las atrocidades cometidas.
es esto. Creo que hoy estamos en un momento muy particular de nuestra América, como para seguir profundizando y unirnos frente a los desafíos hoy de la situación mundial, las crisis económicas, ¿no? Pero también esta falta de perspectiva, ¿no? Yo creo que si vemos así muy rápidamente lo que está pasando, el caso de la primavera árabe la terminaron transformando en el infierno árabe. Son cosas que no podemos estar ajenos. Atilio acaba de señalar la cantidad de bases militares en América Latina, la reactivación de la Cuarta Flota, en las Islas Malvinas, bases militares, el Plan Puebla-Panamá, Colombia, la Triple Frontera. Hay que estar atento y la única forma de enfrentar esto es la unidad, la conciencia colectiva y la participación de los pueblos. La otra cosa que es muy esperanzador, que los pueblos en América Latina dejaron de ser espectadores y se asumen como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Hay muchas esperanzas, Beto, y se habla de un continente de esperanza, América Latina, pero hay muchos a los que todavía la esperanza no los ha tocado. En su opinión, ¿cuáles son los retos sociales y los retos políticos también, por supuesto, que tiene esta América Latina nueva? Empezo por isso que Esquivel acaba de dizer. Cada vez mais o pueblo assume seu protagonismo em América Latina. Nos últimos 50 anos, a América Latina passou por 3 grandes ciclos políticos. Primeiro, as ditaduras militares, que foram rechaçadas por la luta do pueblo. Eu mesmo em Brasil tive essa participação, a juventude, os obreiros, os campesinos. Depois chegaram os governos messiânicos neoliberais. Collor em Brasil, Menem em Argentina, Fujimori em Peru, Rafael Caldeira em Venezuela, Garcia Mesa e por aí vai. Também uma decepção tremenda e essa gente foi rechaçada nas urnas por o voto do povo. E agora entram os governos progressistas, identificados com as esperanças de los mais pobres. Então, temos Chávez em Venezuela, Lula e agora Dilma em Brasil, estava Lugo em Paraguai, Mujica, Evo Morales, Correia em Equador, e Cristina, enfim, se vai criando a ponto de América Latina independizar-se em seus organismos da presença indevida dos Estados Unidos e Canadá, e agora elegir a Raul Castro presidente do CELAC. Ou seja, isso é um passo muito importante, porque primeiro expressa que hoje nenhum país de nosso continente aceita o bloqueio a Cuba. A intromissão indevida dos Estados Unidos ou qualquer outro país em Cuba ou em qualquer de nossos países. Agora, temos desafios aí tremendos por la frente. Eu diria que os 4 grandes desafios são, primeiro, combater a desigualdade. Algumas vezes em Europa a gente me pergunta como é a luta de vocês em América Latina por os direitos humanos, e eu contesto, lamentavelmente é lujo falar em direitos humanos, porque todavia muita gente luta por direitos animais, comer, educar os filhos, abrigar-se das intempéries, isso é uma coisa de animais, ou seja, temos que todavia seguir lutando por direitos zoológicos, né? Estamos um pouco lejos para uma grande quantidade de pessoas, pero para isso necessitamos de 3 coisas: fortalecer a integração continental, fortalecer a cooperação entre nossas nações, mas há nações com quem não pode haver, no sentido etimológico da palavra, cooperação, que é o caso de Haiti. Então aí temos que pensar em solidariedade. É um dos grandes desafios para a América Latina. Exatamente. Então, eu creio que esses são os 3 retos que temos que encarar de frente para aprimorar esse processo que vai bem, como diz o Esquivel, vai bem. Ou seja, estamos agora tomando em nossas mãos esse orgulho, esse sano orgulho de ser latino-americanos e caribenhos, de, por exemplo, hemos criado alguns mecanismos para evitar os efeitos da crise financeira do capitalismo em Europa e Estados Unidos, e mais ou menos a coisa vai funcionando. Agora, eu propongo que Cuba trate de clonar a Martí.
porque em nossos países, ao menos em Brasil, não temos nada parecido. Nada parecido. Uma pessoa cujo exemplo de vida e pensamento congrega uma nação. Toda a nação cubana, incluso os cubanos que vivem fora de Cuba. Isso é fantástico. Então, eu propongo que, não sei se o Comitê Central pode tratar disso aí, os investigadores científicos de clonar, para que haga uma martinização de México, de Argentina, de Brasil, ou seja, temos que criar estas referências paradigmáticas, altruístas, inteligentes, soberanas, independentes, para entusiasmar nossos pueblos. Isto falta muito, porque há uma pressão tremenda do capitalismo por todos os meios de comunicação centrados em um mercado, y como yo dijo antes, y no en la formación de ciudadanos. La concertación, la unidad, la integración es la gran aspiración. Sí. Lo fuera de los libertadores nuestros, lo sigue siendo hoy de los latinoamericanos y caribeños actuales. Atilio Borón, ¿cómo ve a la CELAC como espacio de concertación? ¿Qué posibilidades brinda realmente en la búsqueda de esa mejor América Latina que aspiramos? Bueno, la veo como un espacio en donde se va a tratar de lograr una difícil concertación, ¿verdad? Porque yo creo que se ha avanzado mucho y coincido con todo lo que se dijo recién acá, pero en materia de integración supranacional, la creación de la CELAC, no podemos ignorar de que América Latina de alguna manera tiene una especie de fisura, ¿verdad? Tenemos una América Latina del Pacífico, arrancando en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, ¿no es cierto? Luego Ecuador, que está al margen de eso, Perú y Chile, que tienen un modelo, ¿verdad? Y un proyecto que es muy diferente al proyecto que tiene, digamos, Cuba, los países bolivarianos, si quieres, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y los regímenes progresistas, Argentina, Brasil y Uruguay. Ahí está claramente una división. Creo que sería fatal que ignorásemos esas diferencias, que ignorásemos que gran parte de los países, aquellos que Estados Unidos ha dado en llamar la Alianza del Pacífico, tiene como objetivo precisamente, bueno, sabotear de una manera lo más eficaz posible, pero apelando a métodos democráticos y métodos aparentemente muy tolerantes y muy bien intencionados, este proyecto de unidad. Yo no creo, por ejemplo, que el gobierno actual de Chile esté muy interesado en fortalecer la CELAC. Por eso creo que para Cuba ahora viene un gran desafío, ¿verdad? Porque Cuba es el país que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, y el desafío que tiene Cuba, y en el cual tenemos que ayudar los países que de alguna manera tienen gobiernos que, un poco como Lula lo expresó en la conferencia de ayer, que acompañan este proceso, ayudar a Cuba a que haga que la CELAC pase de ser un foro en donde una vez al año se reúnen los presidentes de América Latina y el Caribe, a ser una organización. Es decir, hacer un organismo que tiene un equipo de gente destinado a elaborar políticas prioritarias de carácter comunes en la región que necesitamos impostergablemente. Por ejemplo, política en materia de recursos naturales. Es decir, este es el continente más rico en materia de recursos naturales. Y por lo tanto el más ansiado por el más ansiado. Frei Beto le preguntaron el otro día en una entrevista que vi qué pensabas de la Amazonía, si la veías verde, y dijo muy correctamente, la veo verde, pero hay un gris que me preocupa, o sea, el tema de la destrucción de la Amazonía. Bueno, y eso no lo puede enfrentar Brasil solo, a pesar de que es el hermano mayor de América Latina. Se requiere una política regional que la CELAC debe elaborar, una política en relación, por ejemplo, a las bases militares. Vamos a seguir de brazos cruzados mientras nos siembran de bases militares en la región, porque esas bases por ahora no están operando todas, pero algunas sí están operando. Las que están en Colombia están operando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sobre la cuarta flota, que es un designio claramente agresivo? ¿Qué vamos a hacer en relación a las hipótesis de conflicto? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto que manejan hoy los ejércitos de América Latina? La mayoría de ellos manejan la vieja hipótesis de conflicto de la Guerra Fría. El enemigo externo, que antes era la Unión Soviética, ahora es Irán, puede ser China, cuando el único enemigo nuestro, objetivamente hablando, es Estados Unidos. Digo, si no, yo pregunto, ¿cuántas bases chinas hay en América Latina? ¿Cuántas bases militares rusas hay en América Latina? ¿Cuántas bases tiene Irán? No hay ninguna. Ahora,
notablemente los ejércitos en su mayoría todavía y los gobiernos no tienen una hipótesis de conflicto que considere a Estados Unidos como el país que con mayor probabilidad va a venir a abalanzarse para saquear los recursos de América Latina. Creo que este es el gran desafío de la CELAC, que es una tarea inmensa. A Cuba siempre le tocan las cosas más difíciles, lo sabemos, pero Cuba tiene, digamos, esa herencia martiana que le permite salir adelante, pero vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC para que no quede simplemente como un foro en donde los presidentes se reúnen una vez al año y luego de eso no pasa más nada. Esto fue lo que dijo exactamente el canciller chileno hace un año cuando se le preguntó, cuando asumió la presidencia pro tempore, ¿qué piensan ustedes hacer de la CELAC? Bueno, la CELAC es un foro, organizar la próxima reunión y ya está. Con eso no basta. Hay muchos desafíos, pero el principal desafío, como decía Atilio, sigue siendo la relación, Pablo, de América Latina con Estados Unidos. Ayer el expresidente Lula decía que le pedía a Barack Obama el coraje que tuvo su pueblo al elegirlo a él como presidente de los Estados Unidos para su proyección hacia América Latina, y hablaba también en el caso específico de Cuba. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de cambio de la relación de Estados Unidos con América Latina? ¿Se vislumbra algún gesto de Estados Unidos con esta región? Bueno, yo antes de contestar su pregunta, querría abundar en algo que ha ocurrido, que es un fenómeno de creación histórica. Es decir, aquí nos asistimos al mismo tiempo a la memoria de los pueblos latinoamericanos y a la creación histórica de un fenómeno que no esperábamos, sobre el que no teníamos una teoría, ni siquiera algo más que meros deseos. Es cierto que esa teoría y esos meros deseos se fueron formulando de una manera cada vez más precisa por los pueblos, en primer lugar, que no están luchando fuera de la ley, están queriendo luchar pacíficamente y que están presionando en todo lo que pueden de una manera pacífica. Esto está muy generalizado en la América Latina. Está también la base de toda una cultura que abarca a las élites y a las masas, una cultura de la integración latinoamericana que abarca a los conservadores y a los liberales. Por ejemplo, el idioma, la unidad del idioma, ¿no? ¿Quiénes defendieron la unidad del idioma o están entre los defensores? Bello y Sarmiento, ¿no? Bello tratando de unificar junto con Cuervo, ¿no? La lengua castellana para que no se perdiera la unidad necesaria para la comunicación. Y Sarmiento diciendo sí, pero también hay que enriquecerla con el lenguaje de los pueblos. Y los dos eran bastante conservadores, ¿no? Entonces aquí hay una creación que de pronto nos rompe ciertos esquemas que no podemos ignorar tampoco, pero que no han funcionado de una manera mecánica, como son las clases sociales, ¿verdad? El nivel de explotación que hay en este momento de la clase trabajadora, la desregulación de trabajadores que habían conseguido mediante luchas tremendas, ¿verdad?, derechos sociales y laborales, y que en este momento se encuentran en la calle sin papeles, sin seguro social, etcétera. Y no podemos ignorar tampoco la política de despojo, de acumulación, esa que llamábamos antiguamente primitiva u originaria, y que se está dando en este mismo momento en todos estos países, en alianza frecuente de las fuerzas locales con las que vienen de Wall Street o de City o de la Bolsa de París o de Madrid, ¿no? Entonces eso no lo podemos ignorar, pero hay algo muy, muy importante que se está resolviendo, y esto lo señaló Fidel, si no me equivoco, al citar, pero el sentido sí lo dijo.
nosotros vamos a ganar la guerra si ganamos la paz. Eso lo dijo Videla hace mucho tiempo ya. Es decir, entonces hay una conciencia también en el liderazgo más avanzado de la América Latina de que la lucha por la paz es fundamental para nuestros pueblos. Y esto también lo hizo Chávez. Chávez hizo un esfuerzo extraordinario para que los enfrentamientos entre Venezuela y Colombia no llevaran a peligros de enfrentamiento militar, y se dieron en un momento dado muy gravemente, y fue el talento político de este hombre lo que resolvió un gravísimo problema que se da en otras regiones del mundo, particularmente en África, en el Medio Oriente, donde todas estas divisiones, estos enfrentamientos han servido tradicionalmente al colonialismo y ahora sirven a la política de recolonización asociada, porque no nada más viene de fuera, para una acumulación depredadora que no tiene precedente. ¿Y le interesa al imperio esa unidad, esa integración, esa América con una sola voz, o le interesa seguir promoviendo la división entre nuestros pueblos? Por supuesto que le interesa, siempre le ha interesado eso. Es decir, toda la historia del colonialismo es una historia en que apoyan a los tlaxcaltecas contra los aztecas, ¿verdad? Y podemos poner muchas tribus. Entonces, es una destribalización de América Latina. Es una unidad en la que no vamos nada más a pensar que para el resto de nuestros días y de los que nos sucedan han desaparecido ni las luchas de los trabajadores, que están siendo objeto de explotación creciente, ni las luchas del hombre colonial, que está siendo saqueado como nunca, ni una inmoralidad que es la peor de todas, que es el darwinismo político, en que se dice que hablar de moral es una bobería, ¿verdad?, de los intelectuales o de los sacerdotes, etcétera, y que en realidad el animal humano es nada más un animal y gana el mejor, y los mejores somos nosotros, y así lo plantean, y se los plantean también a los gobernantes. En ese sentido tienen incluso una magnífica tecnología, un avance científico notable, pero también en la propia ciencia tienen limitaciones brutales. Por ejemplo, creen que la ciencia de lo que llaman decision making, la toma de decisiones, es la más avanzada del mundo. Y en este momento consideran que un gran político es aquel que sabe tomar decisiones peligrosas. ¿Qué se entiende por decisión peligrosa? Pues, por ejemplo, el que se enfrente el gran político a su propio pueblo, que limite ciertas demandas populares. Ahora, esto ha ocurrido recientemente, no solo con Obama, sino con Hollande, en cuanto trató de hacer algunas reformas en favor de los trabajadores. Empezaron a cerrar fábricas y a mandar los trabajadores que estaban en la Peugeot no sé, a Checoslovaquia o a alguno de estos otros países de Europa del Este. Entonces el capital se puede mover con una facilidad enorme y los presidentes se encuentran en una situación muy seria cuando son candidatos y cuando ya lograron el poder, y es que muchos de ellos ya no ofrecen nada y otros ofrecen pero no cumplen. Y en un mundo donde cada vez los estadistas son más escasos. Y entonces a Obama le pasó mucho eso también. Obama quería hacer muchas más cosas, pero no pudo. El change se quedó en el camino. Lo que es muy importante es que en esta situación tan grave y tan crítica, América Latina de pronto tiene una lógica que nos permite decir, bueno, por lo menos no tenemos una lógica de tribus. Esto es muy importante, y muy importante sobre todo porque nuestros países quieren la paz y la gente quiere la paz. Voy a terminar, un revolucionario boliviano, leía yo el otro día, dijo, yo quiero hacer la revolución, pero el pueblo no quiere, ¿qué hago?
Entonces, esta es la situación real, pero el pueblo es muy sabio, hace muy bien y es de un realismo. La manera de hacer las cosas es organizarse, y si se cuenta con un ejército leal a su pueblo y con un jefe o con un conjunto de jefes decididos a cumplir con su palabra, y en ese sentido no se necesita tener la clonación de Martí. Hay héroes también en Brasil maravillosos, hay héroes en Argentina, hay héroes en México, hay héroes en todos nuestros países, y fueron aquellos que cumplieron con su palabra. Claro, no tenían la brillantez, el genio maravilloso de Martí, ¿verdad? Que además Martí lo vamos a clonar todos. Aquí, si Martí es nuestro también, no, ¿a poco nada más es cubano? No, es como... Es de América Latina y es del mundo entero. No nos damos cuenta que Cuba no es una revolución latinoamericana o del tercer mundo, es una revolución mundial, distinta de las anteriores. El otro día allí, hablando en la Lacandona con los zapatistas, yo les decía que Cuba no era la última revolución marxista-leninista, era la primera de un nuevo tipo. ¿Por qué? Por la presencia de Marx y de Martí. Marx, que descubrió la explotación como una de las lacras más siniestras de la humanidad, y Martí, que descubrió la virtud, que quiere decir, que viene de latín, de fuerza, ¿no? Como una de las fuerzas de la historia humana. Decía Fidel que de Martí aprendió la ética, y esa también ha sido la filosofía que ha tenido la revolución cubana. Y también decía Martí, usted que decía que Martí es de todos, Martí decía, es cubano todo aquel que se sienta americano. Por lo tanto, para nosotros, Martí es también hablar de América. Gracias, Pablo, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, pelear es una manera de triunfar, decía Martí. Y a partir de ese concepto martiano, me gustaría preguntarle a Fray Beto cuál debe ser entonces el combate hoy de los pueblos, de los intelectuales, de los pensadores frente a estos desafíos de los que estamos hablando en esta mesa redonda. Bem, primeiro há intelectuais e pensadores que estão ao lado da criminalidade. Não se pode olvidar que os hornos de Auschwitz, os drones, as minas em Angola, tudo han sido hechos por científicos, gente que tenía posgrado en Harvard y no sé qué cosa, en fin, que escucha Beethoven y toma buenos vinos y todo. Então, para mim, o exemplo máximo de que deve ser um intelectual é Martí. Por quê? Porque esse é um princípio de educação popular. A cabeça pensa aí onde nós outros temos os pés. E Martí foi aos Estados Unidos, foi a México, foi a Espanha, nunca quitou seus pés da realidade cubana. Ou seja, desde uma nação local, tinha uma voz, hoje podemos dizer, global, universal. E temos na mesa 3 exemplos de intelectuais, Dom Pablo, Esquivel, Atílio, que com sua inteligência, com sua cultura, podia estar aí ao serviço do mercado, ao serviço do imperialismo, como tantos, lamentavelmente. Pero estão a serviço de los pobres, de los oprimidos, de los excluídos, como Martí. Então, creio que o combate hoje de los intelectuais primeiro, está cada vez mais cerca do povo. Por exemplo, quando
vino abajo o muro de Berlim, ¿qué pasó con la izquierda en América Latina? Una parte se quedó aliviada, porque ahora ya no hay socialismo, no tenemos más compromiso con los pobres, y ahora son todos burgueses tranquilos, sin ninguna culpa, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿dónde están toda esa gente muy marxista que yo encontré en mis viajes en el este de Europa? E que queriam convencer-me que essa coisa de fé, de religião, isso é uma tonteria. Eu me pergunto, essa gente que se dizia tão marxista-leninista, onde está essa gente lutando para cambiar o capitalismo que está totalmente hegemonizado aí em o leste da Europa? Será? Então, aí há uma coisa, que a outra parte da esquerda que se mantém é a parte que mantenia e tem vínculos com os pobres, os marginalizados, os excluídos. La que cresceu entre seus pueblos. Exatamente. Por quê? Porque, vou dizer, a cabeça pensa onde temos os pés. O que forma nossa concepção ideológica, nossa solidariedade, nosso altruísmo, não é somente a razão, é a sensibilidade, a capacidade, como dizia Martí, de compaixão, de sentir o dolor do outro, de estar junto, né? A palavra compaixão é uma palavra muito linda, porque etimologicamente significa compartir corações, né? Então, estar junto ao coração daquele que sofre, pero não tem meios de expressão. E os intelectuais, o que caracteriza os intelectuais é que eles têm meios de expressão. E por isso, aqui em Cuba havia uma revista que chamava Pensamento Crítico. Né? Eu diria, essa é a função dos intelectuais, manter vivo e ativo su pensamento crítico en función de los anhelos de los más pobres. Es una batalla que es bastante complicada en el mundo de hoy, desde el ámbito también de los medios de comunicación, Atilio. Y acabamos de vivir un ejemplo escandaloso, que es lo ocurrido con el diario El País y la foto apócrifa del presidente Chávez. ¿Cómo enfrentar también desde esa perspectiva de los intelectuales de la izquierda, de los pueblos y de todas las fuerzas que piensan en ese mundo mejor, el poder manipulador de estos grandes medios de comunicación al servicio del gran capital? Bueno, yo creo que primero haciendo un diagnóstico claro de la estructura de los medios de comunicación a nivel mundial. Hay algunos estudios, ¿no es cierto?, que señalan, por ejemplo, que el grado de concentración monopólica de los medios de comunicación de masas es superior a la que existe en el sistema bancario internacional. O sea, están más concentrados todavía que los bancos. Entonces lo que se impone ahí es una política... Y en algunas encuestas están peor valorados incluso que los bancos. Sí, en general sí, con una muy baja credibilidad, ¿no es cierto? Salvo en Estados Unidos, que todavía sigue siendo un fenómeno especial, pero en general en el mundo es así. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que hay que desmonopolizar los medios de comunicación. Es un poco lo que intenta hacer en la Argentina la ley de medios, que ha tropezado con tantos obstáculos, porque, bueno, evidentemente toda la institucionalidad del Estado y de la jurisprudencia argentina opera en contra de un proyecto de democratizar los medios. E inclusive, yo creo que la democratización no solamente tiene que significar abrir, ¿no es cierto?, los medios a diferentes expresiones sociales, sino al mismo tiempo acabar con esa estructura tan concentrada. Y yo creo que, por ejemplo, algo que puede ser muy instructivo es el caso de lo que se hizo en Estados Unidos a finales del siglo XIX con la Standard Oil, ¿verdad? John Rockefeller, que fue el fundador del imperio fenomenal de la Standard Oil, la gran empresa petrolera de los Estados Unidos, en un momento determinado fue tan poderosa que la misma justicia norteamericana, a partir de iniciativas tomadas por parlamentarios, congresistas allá, logró que la Standard Oil fuera dividida en 37 partes. Digo esto porque sería interesante decir, bueno, por ejemplo, la Red Globo en Brasil o el grupo multimedia Clarín en la Argentina, hacer un desmembramiento sobre la base de lo que se hizo con la industria petrolera cuando John D. Rockefeller era el jefe de la Standard Oil, que tuvieron que partir Standard Oil de New Jersey, de California, Texaco, la empresa Pensoil, digamos, la descuartizaron. Y sobre la base de que ese monopolio en un instrumento, en un insumo tan crítico como el petróleo, era contrario al interés nacional y al bienestar de la colectividad.
Y mucho más importante que el petróleo es la comunicación. Digo, la comunicación es lo que permite que esa identidad a la cual se refería Adolfo Pérez Esquivel pueda ser mantenida, que funcione un régimen democrático, etc. Pero bueno, ahí la defensa es que la propiedad privada es inviolable. Digo, la propiedad privada no quiere decir un monopolio que, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, fue sometido a 37 particiones para garantizar la competencia. Bueno, yo creo que ese es un poco el camino en el cual hay que... Por eso no hay que olvidarse de la memoria histórica. También nos da lecciones del pasado, ¿no? Absolutamente. E incluso lecciones del pasado de un país como los Estados Unidos, porque no es que eso lo hizo la Unión Soviética, no lo hizo Cuba, lo hicieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y eso es fundamental, ¿verdad? Es fundamental para que los medios puedan, digamos, tener la capacidad de expresar diferentes opiniones y que evitar que ocurra, digamos, una estafa gigantesca como la que hizo un diario como El País, que pasaba por ser, yo nunca lo creí, pero pasaba por ser uno de los más serios de la prensa a nivel mundial. En ese empeño, Pablo, la creación de la Red en Defensa de la Humanidad hace varios años, de la que usted fue uno de los impulsores, ha tenido una particular impronta, ¿no?, en cómo ir nucleando, movilizando a los intelectuales y a los movimientos populares en América Latina. ¿Cómo ve hoy el papel de la Red? ¿Hacia dónde seguir encaminando el trabajo? Bueno, yo creo que en relación con el acuerdo de la CELAC, ayer el presidente Lula dijo algo que se puede tomar muy en serio y con un sentido práctico, y es que no debemos dejar nada más en el área de los encuentros de jefes políticos, no lo cito textualmente, pero creo que es el espíritu de lo que dijo, esta unión de los países latinoamericanos, sino debemos buscarla, establecerla en el campo de la educación, en el campo de la cultura, en el campo de la información, en todos los terrenos posibles. Y eso me pareció lo más sugerente dentro de las muchas afirmaciones que él hizo, y creo que está muy vinculado a lo que Martí significa y que Frei Beto señaló hace un momento, del vínculo entre la palabra y la acción, ¿no? Nosotros estamos ya tan acostumbrados a separar la palabra de la acción que hasta cuando oímos un discurso pensamos cuál es la diferencia entre lo que está diciendo y lo que va a decir, y entre la persona que habla y lo que dice, ¿no? Y bueno, yo creo que la CELAC hay que tomarla en serio, y por ejemplo en el campo educativo me parece que podemos ya hacer no solo la red de redes, sino un proyecto de universidad latinoamericana al que le podríamos llamar de Nuestra América, Universidad de Nuestra América, José Martí de Nuestra América. Y bueno, no vamos allí a fascinarnos con las nuevas tecnologías, pero no vamos a dejar de usarlas tampoco, y no nos vamos a quedar en la cátedra encerrados en el claustro universitario. Vamos a combinar los dos, vamos a hacer pequeños grupos en las sierras, en los llanos, en las costas, pequeños grupos de lectura, de discusión, de diálogo, de debate, y creo que se puede lograr educación para muchos de muy alto nivel y satisfacer una demanda que en este momento está siendo insatisfecha para la juventud. A la juventud le estamos negando el empleo, le estamos negando la educación y le estamos negando el futuro, ¿no? Y necesitamos, dentro de este esfuerzo cultural y político de la CELAC, darle mucha importancia a una red de tipo educativo que combine la educación presencial en un pequeño grupo como este con los medios que nos permitan ahora comunicarnos con el mundo entero.
Es convertir una semilla como fue la Escuela Latinoamericana de Medicina en una gran universidad que comprenda todas las ciencias y que aúne el saber latinoamericano. Claro. Esa es la idea de Pablo González Casanova. Pero hay un diálogo que va más allá, Adolfo, de América Latina. Hoy muchos miran a América Latina como un referente. Cuando Europa está en crisis, cuando el mundo está en crisis, muchos miran a América Latina como un referente. ¿Cómo dialogar entonces desde América Latina, desde su pensamiento, desde su creación, con el resto del mundo, con ese otro mundo que también necesita pues ser transformado y enfrentar las crisis? Para que un diálogo se pueda llevar a cabo, las partes deben escucharse. Porque si no, terminamos en el diálogo de sordos, ¿no? La otra cosa, y yo recuerdo la declaración del presidente Raúl Castro, que dijo, estamos dispuestos a dialogar con los Estados Unidos, pero en un plano de igualdad, de respeto mutuo, de soberanía, de reconocimiento de nuestros pueblos como tales. Esto es una cosa. Lo otro es el diálogo individual y lo otro es el diálogo colectivo, ¿no? Y creo que esto es importante porque en un diálogo individual está también una relación de fuerzas en el campo político, económico, los conflictos que hay. Pero en un diálogo colectivo tiene mayor fuerza. Recientemente en Chile, ya que hablamos de la CELAC, fue un diálogo con la Unión Europea y fue un diálogo colectivo. ¿Qué se puede llegar? Creo que es otra posibilidad. Se comienza a mirar América Latina de otra forma, ¿no? Porque también esa forma es porque América Latina está mostrando unidad. Y entonces está en otra posición de abrir ese paso de diálogo. Hay algunas cosas que me gustaría señalarlas así en todo esto que se viene marcando, pero voy a poner un ejemplo concreto. La salida de Bolivia al mar. Eso es un diálogo, que esto tiene que ver con el continente. Es una de las causas pendientes que necesita de un gran diálogo. Claro. La forma de llegar a la integración, a la unidad, es comenzar a resolver los conflictos internos en nuestro continente. Esto que se señaló, la cuestión de las bases militares, la situación económica, pero también la situación cultural y educativa, porque es desde ahí donde se puede construir esta nueva posibilidad. José Martí lo decía ya, en 1871, ¿no? La necesidad que primero tenemos que conocernos para poder abrir estos espacios. Por suerte se están dando cosas maravillosas en América Latina. Hoy recordaba a los estudiantes de mayo del 68 en París, que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Ese imposible hoy es posible en muchos aspectos, ¿no? Y creo que se están construyendo nuevos caminos. Entonces, ¿qué pasa? También porque los interlocutores hoy internacionales son diversos. El monopolio que en un momento Estados Unidos estaba en el eje, después de la desintegración, podríamos decir, de la Unión Soviética, el eje como potencia mundial fue Estados Unidos, que cada vez está siendo desplazado de ese eje, porque hay otros interlocutores y otras fuerzas. Por ejemplo, China es el gran acreedor de la deuda externa de los Estados Unidos. Entonces, las relaciones, todavía lógicamente, que no quieren lo que decía Atilio, Estados Unidos quiere fortalecer su poder militar no para dialogar, sino para imponer. El caso de bloqueo a Cuba. Es incomprensible que todas las resoluciones de Naciones Unidas y la última resolución, 188 países votan en contra del bloqueo a Cuba. 3 países apoyan el bloqueo. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Israel y Palau.
¿qué está mostrando en esto? Y creo que hay muchísimas otras cosas que hay que comenzar a replantear. Pero América Latina hoy, un diálogo colectivo le da la potencialidad y la fuerza transformadora. Y hoy la crisis está llegando a los países que pensaban que su estado de bienestar iba a ser eterno, y la realidad está mostrando que no es así, porque el capitalismo, yo nunca le digo capitalismo salvaje por respeto a los salvajes. No, les han insultado tanto a los salvajes. No, creo que es un capitalismo caníbal, porque devora todo y se lo está devorando a aquellos que lo defendieron siempre. Entonces, esta crisis que hoy están viviendo es una crisis también de valores, no únicamente económica. Y ese de los grandes desafíos que tiene que enfrentar la humanidad hoy. Yo creo que el mundo de los valores es el que determina hoy en este mundo de hoy. Pero hablamos de Cuba y les propongo dedicar los últimos minutos para la visión de ustedes sobre Cuba. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Hablaba Martí de la voluntad de los cubanos de cumplir el deber urgente que según él les impone a esta isla para con el mundo, su posición geográfica y la hora presente de gestación universal. En esta hora de gestación universal que estamos viviendo en medio de la crisis, Atilio Borón, ¿qué significa Cuba en esa batalla por los derechos del mundo? Bueno, significa la posibilidad de resistir, significa sobrevivir a 54 años de bloqueo y de agresión imperialista, significa que hay alternativas, significa que no hay por qué resignarse a que este mundo es el único posible. Nadie dice que Cuba es un paraíso ni es un país perfecto, pero en una serie de indicadores evidentemente tiene un avance absolutamente extraordinario. Es el gran impugnador de la dominación imperialista en el plano internacional. Cuba desde comienzos comienza a cuestionar lo que era el concepto mismo de su desarrollo y desarrollo. Estoy hablando de 59, 1960, 61, las intervenciones de Fidel, el Che Guevara, ¿no es cierto?, sobre este tema, cuestionando lo que era el saber convencional en ese momento. Ha sido un puntal en la lucha contra el racismo. En gran parte la derrota del racismo en África y en Sudáfrica tiene que ver con la intervención de Cuba, ¿no es cierto? Que si Cuba no hubiera ido a sacrificarse en esa enorme batalla contra el racismo, no sé cuál sería la realidad africana hoy. Cuba es un ejemplo de que se puede ser solidario sin ser un país rico. Digo, Cuba no es una economía rica, todos lo sabemos. Sin embargo, su solidaridad internacional es realmente extraordinaria. Tiene algo de esa compasión que decía Frei Beto recién y que tiene un proyecto de construcción. O sea, América Latina necesita de manera
imperiosa una Cuba, digamos, que siga siendo este punto de referencia fundamental para todas las grandes luchas de nuestros pueblos y para excitar la imaginación a veces de poblaciones que se han quedado un poco adormecidas por los efectos hipnóticos del mercado y del capital. Y en esa lucha por una gestación mundial, una gestación universal, como decía Martí y Pablo, ¿qué valor le concede a la altura de este siglo XXI a ese pensamiento de José Martí de hace 2 siglos? Bueno, yo creo que hay que colocar a Cuba dentro de los procesos de creación histórica que se están dando y que se están dando sobre todo en la América Latina, cosa que ha sido reconocida por Chomsky y por mucha gente más. Explicarnos eso llevaría mucho tiempo, pero ¿cuál es la aportación de Cuba de tipo universal? Es la creación de una nueva categoría que junta dos que antes se separaban. El Estado-pueblo era inconcebible y todavía nos suena raro pensar que de veras pueden juntarse los dos tanto. Están tan juntos como las palabras y los actos de que hablaba Feito recordando a Martí, y como la sociedad misma, su cultura y su política. ¿Por qué digo esto? Porque nunca habíamos tenido un discurso político tan pedagógico como el que Fidel inició en este país cuando estaba la plaza de la Revolución llena de guajiros analfabetos, en que se llevaba 8 horas y uno se preguntaba ¿por qué tanto? Y yo después decía ¿por qué tan poquito? Porque descubrí que lo que pasaba era que le estaba enseñando a la gente cómo se toman decisiones políticas, por qué se toman, qué riesgos tiene tomar una, qué riesgos otra, y hasta qué punto tiene costos una y costos otra. A eso hay que añadir otras 2 aportaciones muy importantes. También la primera es segunda derivada de la de Cuba. Si un gobierno tiene el apoyo de su pueblo y es fiel a su pueblo y a su palabra, no hay fuerza política, técnica que pueda triunfar sobre él. Y esto los propios expertos en guerra contrainsurgente y de intervención neocolonial lo saben muy bien. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno totalmente, ni a un gobierno que se junta con el pueblo. Y la tercera viene de los pueblos indios. A la alternativa reforma o revolución han añadido otra que antes pensaron los poetas: hacer camino al andar. Están construyendo la alternativa antes de tomar el poder. Muchas lecciones también que nos deja la historia a los cubanos en ese batallar de los latinoamericanos. Pero mirando a Pérez Esquivel, me viene a la mente las Malvinas, y me viene a la mente Puerto Rico, y me vienen a la mente muchas otras batallas en las que Cuba ha estado inmerso a lo largo de estos últimos 50 años. ¿Cuánto valora Pérez Esquivel la impronta de Fidel Castro y la impronta de Cuba en esas batallas por los derechos de los pueblos latinoamericanos? Mira, Fidel no solo que hizo la revolución en Cuba, ¿no? Llevó esta revolución, esta transformación social, cultural y política a todo el continente y a muchas otras partes del mundo. Abrió las puertas y ventanas para que entre la luz. Y también plantea el cuestionamiento profundo para saber cuál es nuestra identidad, nuestros valores y saber hacia dónde se va, ¿no? Un poco es este antiguo proverbio que dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes, ¿no? Y es comenzar a revisar las pertenencias de los pueblos. Entonces, esta unidad, creo que y un caso concreto, el caso de los 5, ¿no? Que ha trascendido las fronteras de Cuba y se asume como propio, ¿no? Todo el trabajo ya lo planteó Atilio, de solidaridad de Cuba, la escuela de medicina, los médicos, los técnicos, los educadores, que uno va y los encuentra
viviendo y trabajando junto a la gente. Esta es la coherencia entre el decir y el hacer, y esto es la construcción también de ciudadanía, de una nueva conciencia en la sociedad. Yo creo que Fidel es uno de los grandes revolucionarios de nuestro continente, pero también es un hombre con una profunda sabiduría. Y lo que tiene Fidel, y lo hemos tratado aquí muchos de nosotros, ¿no?, tiene la capacidad de saber escuchar, ¿no?, de poder comprender, puede estar de acuerdo o no, pero tiene esa capacidad de poder profundizar para el debate, para el análisis y sacar conclusiones positivas. Dejo para el final a Fray Beto, recién galardonado con el premio José Martí. Usted dedicaba ese premio a los 5 héroes cubanos que están presos en Estados Unidos. ¿Qué significa para Fray Beto, qué significa para América Latina luchar por esos hombres y también luchar por el derecho de Cuba a su existencia? Bueno, Randy, primero yo tengo una identificación muy personal con ellos, porque también estuvo injustamente encarcelado mucho menos tiempo, durante 4 años, y yo quería proponer a Cuba socializar la traducción para el español del libro de Fernando Moraes, que se apresentou en el evento de José Martí, de Equilibrio del Mundo. Nuestra mesa lo presentó también a nuestro pueblo a través de la televisión. Hay que socializar porque por la internet la versión en portugués, que original, no vale, porque hablamos otro idioma. Ahora, esta versión cubana, que está muy buena, pode ir por internet a todos os países e cada de nossos companheiros tratar de seu país, de buscar uma prenda para apresentar o livro. E quizá os familiares podem estar nas apresentações, ou seja, isso é uma maneira, porque em Brasil o livro ha sido muito leído e muita gente que incluso não tem nenhuma simpatia por Cuba, mas ha assumido a causa dos 5. Essa é uma causa injusta. Esta gente estava combatendo o terrorismo, e terroristas são os do governo dos Estados Unidos. E eles merecem ter a liberdade. Eu diria, como repito isso, que o livro é a liberação simbólica de los 5. E agora temos que dar o passo para a efetiva liberação. E a batalha por Cuba? A batalha por Cuba, hombre, é a batalha permanente de todos nós outros que amamos a América Latina e amamos a liberdade. Ou seja, não podemos de nenhuma maneira deixar que Cuba perca todas as conquistas hechas em estes 54 anos. Pero que os cubanos tenham consciência que em 60 anos de quartel Moncada, todavía, ahora sí, empieza la revolución. Esa es la batalla de todos los días, la de Cuba y también la de América Latina. Una América Latina que se está gestando y que está formando un mundo nuevo, aquella que esperó Martí, nuestra América, del Río Bravo a la Patagonia, con la conjunción de todas las voluntades de este continente. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde, por haber hablado del equilibrio del mundo, por haber hablado sobre todo de América Latina, de nuestros pueblos, de las esperanzas que estamos por construir. Me despido con nuestras imágenes del día, los encuentros que ayer sostuvo Raúl con los expresidentes latinoamericanos que nos acompañaron en estas jornadas en La Habana. Y los invito a estar con nosotros de nuevo en una mesa redonda aquí a las 7 de la noche en Cuba Visión. Muy buenas noches.